En principio quiero expresarles disculpas porque también me conecté con un poquito de atrás. Pero quisiera que en principio utilizáramos esta parte de la clase o en la clase del día de hoy para terminar con la unidad de el tema del constitucionalismo y que podamos también abordar la temática del desarrollo propio del examen que vamos a tener el próximo lunes. Si ustedes tienen alguna duda, me gustaría también conocer las impresiones que tienen ustedes sobre la cátedra en general y sobre el desarrollo del examen y que pudiéramos también, si hubiesen algunas dudas, poderlas ir evacuando con las preguntas que ustedes tengan sobre estas últimas 2 unidades que estudiamos en esta semana. No sé si de inicio y para comenzar la clase, hay alguna duda con el material que les envíe sobre la unidad de constitucionalismo. ¿Hay alguien que quiera intervenir antes de que empecemos? Como un comentario, pues Sí, he leído el constitucionalismo surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando las constituciones empezaron a ser más densas, tenían más artículos, más derechos humanos y también era descriptiva. El jurista tiene que presentar la ley antes de empezar a dar un veredicto. Es prescriptiva, descriptiva y prescriptiva. Perdón, los nervios. No. ¿Saben que siempre que a mí un alumno me dice algo como lo que tú acabas de decir, mi repregunta sería, o mi replanteamiento sería, ¿qué vas a hacer cuando te toque que exponer ante un juez? No, yo sé, tengo que quitarme eso, no, lo entiendo. Es normal, y es absolutamente normal, pero creo que lo más importante es que ustedes empiecen a autoensayarse, ¿va? En clase. Es el mejor momento porque en principio pueden plantear sus dudas y la obligación que tenemos nosotros como docentes es poder guiarlos también en esas dudas, así que no hay problema. Además estás aquí para aprender, el presupuesto no es que tú sepas las cosas, sino que las dudas que te da la lectura, nosotros las vamos a trabajar. Ahora, eso que tú me estás diciendo es tu lectura de constitucionalismo, ¿de qué? Este último planteamiento. Porque Eric es, ¿verdad? Sí. De lo último que tú leíste, ¿es de qué parte? Es que son 3 elementos, consiste en 3 elementos. No me recuerdo muy bien de los 3 elementos, pero el primer elemento consta de que son más densas, de que tienen más información una constitución e incorpora los derechos humanos en ellas. Hay uno de los casos, es la última constitución, la de Ecuador, si no estoy mal. Es una que tiene demasiados artículos y se considera una de las constituciones que tome en cuenta varios aspectos, tanto como derechos humanos, identidad de género y las identidades de los pueblos originarios también los toma en cuenta, cosas como esas. Yo creo que empezaste a leer un poquito de neoconstitucionalismo entonces, tal vez te fuiste un poquito a esta. Vamos a ver. Yo quiero aclarar algunas posiciones tonales antes de abordar este último tema que programadamente hablando está en la unidad 3, que es la unidad del constitucionalismo, que es el neoconstitucionalismo. Si alguien tiene encendida su cámara, que aquí me parece que es Melanie Fabiola, su micrófono, apágamelo, please. Tal vez es por los 3 fenómenos del planteamiento del neoconstitucionalismo al que tú te refieres. Y vamos a tratar de abordarlos ahora para irlos explicando mejor. Yo tengo una postura personal, y eso es lo interesante y enriquecedor de San Carlos, que nos dan, que se llama libertad de cátedra, y por eso lo quiero exponer antes de abordar el tema programático doctrinario del neoconstitucionalismo. Porque desde mi particular punto de vista, esta es una forma de interpretación de norma constitucional.
Y programáticamente hablando, dentro de lo que ustedes tienen que abordar para la cátedra, hay un apartado específico para formas de interpretación de la norma constitucional. Pero, insisto, lo vamos a trabajar en esta unidad porque así está planteado en el programa. Incluso en la clase anterior yo les dije, primero necesito que terminemos de abordar todo el tema del proceso constitucional histórico guatemalteco. Ya tomamos el global, vimos incluso en términos continentales, ¿verdad? Cómo fue la evolución en Europa, la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América, luego la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, con la Constitución francesa también, y luego la influencia que todo este movimiento trajo a América Latina y los movimientos independentistas, y todo este proceso que se dio específicamente en Guatemala. Programáticamente, el neoconstitucionalismo está abordado como una de las etapas de la evolución del constitucionalismo, poniéndolo como un tercer estadio, luego del constitucionalismo liberal o clásico y del constitucionalismo social, tomándolo como una tercera etapa. E insisto, esta es una postura personal, y como la que dirige la cátedra en este tema soy yo, considero que no es de esa perspectiva desde que la tendríamos que analizar. Entonces ahora es el momento en el que la vamos a desarrollar y hago la aclaración desde la perspectiva doctrinaria y desde el abordaje que se le da con los autores que yo estoy proponiendo en la cátedra. Quisiera también dar una introducción para lo que vamos a ir viendo. Nos hacen falta 4 unidades que yo las voy a subdividir. Ustedes van a ir viendo en el desarrollo de los temas. Y quiero también hacer un poco más cómodo para ustedes el desarrollo de los próximos, de las próximas 4 unidades, porque lo que voy a hacer es ir metiendo un poco en cada una de ellas, un poco más que creo que nos hace falta reforzar en lo que programáticamente plantea la universidad. Nuestro examen del próximo lunes, y por eso no los quiero cargar con mucha información, porque sé que tienen una semana de exámenes. De hecho, les voy a mandar el material hasta el viernes de la próxima semana, que creo que ya terminan el 4.º examen, ¿verdad? Según vi yo el programa. Sí, Entonces, mejor licenciada. dedíquense a ir terminando su semana de exámenes para que reciban el material de la tercera unidad cuando ya hayan terminado los exámenes. ¿Estamos de acuerdo? Así no los cargo tanto. Como las unidades que vienen sí tienen una carga bastante más fuerte de contenido, yo decidí que 2 de las unidades las vamos a hacer como un trabajo. Entonces, así para el momento del examen no tienen que responder tanto contenido de lo que estamos discutiendo, porque en realidad el nivel en el que están para abordar derecho constitucional es muy doctrinario. Entonces, la parte doctrinaria, yo quiero que ustedes la vayan trabajando en un documento, donde les voy a poner un trabajo para que puedan hacer procesos de investigación, y lo que vamos a tener ya va a ser partes más prácticas, ¿verdad? Porque lo que yo necesito es que ustedes se involucren en el conocimiento del texto constitucional que nosotros tenemos en Guatemala, y que con eso conozcamos este cuerpo constitucional y podamos abordar las dudas que ustedes tengan. ¿Estamos de acuerdo con esto? De acuerdo. Para que si tienen alguna duda de eso, pues lo vamos a ir desarrollando. A mí me dicen, mira, no les pongas trabajo porque es más complicada la revisada de cada uno. No me interesa, yo quiero conocer de ustedes qué es lo que están pues aprendiendo del tema de derecho constitucional. Es bien interesante abordar ahora, después de que ya vimos, y yo quiero poderles trasladar a ustedes por qué no considero al neoconstitucionalismo como una de las etapas del derecho constitucional, y es lo primero que quiero abordar antes de que pasemos a que les explique específicamente de qué se trata el neoconstitucionalismo. Si ustedes recordarán, les expuse el constitucionalismo liberal o clásico y luego el constitucionalismo social, pudimos abordar primero una temática histórica, por lo que ocurrió en cada país, cómo los movimientos sociales, políticos, económicos, hicieron hacer que ciertas clases
en el caso particular del liberal, la clase burguesa o la clase industrial tuviera un planteamiento hacia los monarcas y el clero para poder generar cuerpos jurídicos que le dieran respaldo institucional a los intereses que ellos representaban. Y lo mismo ocurre con la clase trabajadora, que es el cuarto estado que nace a partir de los movimientos constitucionalistas sociales. ¿Cuál es la diferencia que nosotros advertimos? Porque pues, al final estos son procesos históricos, lo que hemos ido conversando, lo que yo les he ido exponiendo y lo que tienen también en los materiales. Es conocer qué pasó, por ejemplo, en Inglaterra, qué pasó luego de que Inglaterra coloniza provincias en este lado de América y se organizan en los Estados Unidos y vemos la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos con un corte liberal. Vemos también la revolución en Francia y con ella la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, posteriormente la promulgación de la Constitución de Francia, ambas de un corte eminentemente liberal. Luego vemos todo este cúmulo de convulsión que se da en Europa a inicio de los años 1900 con los movimientos revolucionarios particularmente en Rusia, en Alemania y de este lado del mundo en México, que son el estartazo para el constitucionalismo social. Pero al final de analizar, de estudiar y de exponer todo lo que tiene que ver ese proceso y ese devenir histórico, nosotros concluimos con la elaboración de textos constitucionales. O sea, eso lo vemos materializado en documentos, en cuerpos jurídicos que en un primer momento lo que hacen básicamente es definir la estructura de un Estado y proteger ciertos derechos, que es el liberal y clásico, en cuanto a decir, bueno, hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial, pero también hay un reconocimiento a los derechos de las personas, a su propiedad, a su libertad individual, a su capacidad para poder interactuar socialmente, pero con ciertas preeminencias, digamos, a la clase a la que ellos corresponden. Y luego vemos todo este vuelco que se da histórico, en donde todos los movimientos de la clase trabajadora hacen una recomposición política y una recomposición social para pedir que los cuerpos constitucionales ya no solo reconozcan esta parte de la división del Estado, el límite del ejercicio de ese poder de los organismos de Estado, sino que además que todas estas instituciones y todos estos funcionarios reconozcan también los derechos que le asisten a los ciudadanos. Entonces vemos esa diferenciación de los movimientos sociales, políticos y económicos plasmados en un documento. Y por eso es que nosotros advertimos la diferencia que inició señalando Eric, que él pudo leer en los textos constitucionales. Si ustedes toman la Constitución de Virginia de 1787, tiene 7 artículos. Y con todas las enmiendas que pueda tener, es un texto que sobrevive desde aquella época y que tiene lo básico para diseñar la estructura de la división de poderes en un Estado. Pero si ustedes van ahora a estudiar las nuevas constituciones, las que han surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial, particularmente a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pues vemos textos que no solo reconocen esta división de poderes y el check and balance que debe existir en una república democrática, sino que vemos también el reconocimiento de los derechos que le asisten a los ciudadanos, el reconocimiento de una serie de derechos que pasan por educación, por salud, cultura, acceso a los recursos naturales, reconocimiento a una serie de derechos que antes no estaban en los textos constitucionales. ¿Por qué hago esta recapitulación o lo retrotraigo a lo que ya hemos conversado en las clases anteriores? Porque esto no es algo que advertimos en el neoconstitucionalismo. Y es por eso que yo no lo planteo como una de las etapas del constitucionalismo, como, se los planteo así, como un mecanismo de modificación del texto constitucional. ¿Sí? Cuando ustedes se van a ver una constitución del movimiento liberal, lo primero que van a ver es decir, el Estado se divide en legislativo,
ejecutivo y judicial. Y este no se puede meter con aquel, y aquí se respeta a la persona y se respeta la propiedad privada y no los pueden meter presos sino de juicio y tienen que reconocer ciertos y ciertos derechos, pero son muy básicas, porque lo que se busca es solamente generar esa división en los poderes. Decirlo solamente, no quiero limitarlos únicamente a la división, pero es básicamente lo que se busca, ¿no? Establecer esos límites que se tiene que tener en un Estado dentro de cada uno de los organismos que lo componen. Ahora, si nos movemos al movimiento social, ya no nos quedamos únicamente con eso, sino que empezamos a ver cómo ya cada uno de los estados están reconociendo estos derechos. Pero si nos vamos, ahora sí, a lo que implica el neoconstitucionalismo, en realidad no advertimos que los estados estén modificando sus textos constitucionales. ¿Qué es lo que significa el neoconstitucionalismo? En principio, pues vamos a hablar de que esto es algo que nace a principios de este siglo, a principios del siglo XXI. Y nace a partir de movimientos básicamente doctrinarios. Son analistas doctrinarios que empiezan a advertir ciertas tendencias, y aquí hago también un hincapié, en los tribunales constitucionales. Guatemala no tiene una larga data de existencia de tribunales constitucionales. La Corte de Constitucionalidad parte, o sea, es muy reciente su existencia, si no estoy mal, de la Constitución del 65, y es a partir de ciertas ponencias que surgen de un congreso jurídico del Colegio de Abogados, en donde se señala, bueno, ya tenemos la división de los organismos del Estado, ya tenemos el reconocimiento de los derechos sociales, de una competencia privativa específica para el resguardo y el respeto de esas garantías constitucionales. No solo el reconocimiento de esos derechos, que son parte del impulso del movimiento social, sino además que reconozca, respete y permita que prevalezca el respeto del límite de las competencias de los organismos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el neoconstitucionalismo? Bueno, empecemos con eso. Es de una data muy, muy reciente, es a principios de este siglo, del siglo XXI, que advertimos que los tratadistas de derecho en general y particularmente de derecho constitucional empiezan a hablar de la figura del neoconstitucionalismo. ¿Por qué no lo incluyo, al menos yo, en una de las etapas del proceso histórico del derecho constitucional? Porque en realidad para el día de hoy ni siquiera los doctrinarios que lo desarrollan tienen precisión en definirlo, en señalar cuáles son sus alcances, ni decir cuál es su tendencia ideológica. Si nos regresamos a lo que ya hemos conversado, sí podemos decir, yo leo un texto constitucional y decir, así este es de corte liberal, o este es de corte social, o este es de corte nacional socialista, por ejemplo, si hablamos de las constituciones de Alemania de la época de la Segunda Guerra Mundial. Porque advertimos en ellas un movimiento ideológico político. Pero en el tema del neoconstitucionalismo no hay todavía, para la fecha de hoy, les voy a recomendar un par de libros que por acá los tengo, sobre el abordaje del neoconstitucionalismo y cómo hoy por hoy todavía sigue siendo una tendencia que está en debate. Además, es un concepto que nace a partir del Estado constitucional, pero del contemporáneo, que no hay todavía una simetría para su definición. Y nace básicamente a partir de ciertas sentencias que se emiten en los tribunales constitucionales europeos, especialmente en España, en Italia y en este lado del mundo, en Argentina, en Brasil, Colombia y México. Insisto, no nos vamos en el neoconstitucionalismo a analizar un texto constitucional. Nos vamos a analizar el mecanismo de interpretación constitucional. Yo quiero que aquí si van teniendo dudas me digan, porque no es tan simple, es un poquito complejo, y si van surgiendo dudas me las vayan diciendo. Insisto, yo sí les puedo decir, pongamos aquí la Constitución de los Estados Unidos,
pongamos aquí la Constitución de México, de la Revolución Mexicana, y decimos, ah, no, sí, va, esta es social. O sea, esta busca el reconocimiento de derechos sociales, busca el reconocimiento por ejemplo, abolir los latifundios, hacer una distribución igualitaria en las comunidades originarias, busca el reconocimiento de la clase trabajadora, derechos de la mujer al voto, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a la Constitución de los Estados Unidos de América, ustedes agarran 2 hojas, nada más, con 7 artículos. Ahora yo les digo a ustedes, díganme qué texto constitucional tiene una corriente neoconstitucionalista. Y no lo van a encontrar. Porque hasta el día de hoy no es que tengamos una constitución con un diseño neoconstitucional. Y ahora lo vamos a ir entendiendo mejor. En realidad, y eso, insisto, es mi análisis y es lo que yo les traslado, el neoconstitucionalismo va más sobre el enfoque de los tribunales encargados del desarrollo de los textos constitucionales en la emisión de sus fallos. Por eso es que no es un movimiento jurídico que tenga una incidencia en el diseño del texto constitucional. ¿Ya? Si ustedes ven en el material que yo les envié, ese es parte del planteamiento que se hace, es algo que todavía está en debate con los doctrinarios. Y ya me siento a decírselos, pero cuando yo estudié constitucional, no me dieron neoconstitucionalismo, porque fue en el siglo pasado. Entonces esto no había surgido, esto surge a partir de los primeros años del siglo XXI. Y se advierte en eso, en fallos que se dan en los tribunales constitucionales. Yo sé que esto ustedes ya lo están desarrollando en alguna de sus clases. Ustedes saben, pues en Guatemala la estructura de conocimiento judicial inicia con los jueces de menor grado, son los jueces de paz. Luego tenemos a los jueces de primera instancia, luego tenemos a los jueces de las cortes de apelaciones, a la Corte Suprema de Justicia, que conoce las casaciones. Y esa es la estructura del sistema judicial en Guatemala, porque por principio constitucional, en Guatemala solo existen 2 instancias. Hay mucha confusión en ese tema porque el Tribunal Constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad, pues no se trata de que ahí tengamos una tercera instancia. El trabajo de la Corte de Constitucionalidad, y eso está plasmado en el diseño de nuestro texto constitucional, es el resguardo de los principios y garantías contenidas en el texto constitucional. Como les decía hace unos minutos, no es una figura añeja en nuestra historia constitucional, es una figura reciente, apenas con la implementación de la última Constitución, ya lo vemos como un tribunal de jurisdicción privativa. Y es a partir de las discusiones y de las sentencias que se emiten en la Corte de Constitucionalidad que ustedes pueden advertir todo esto que vamos a conversar hoy sobre el neoconstitucionalismo. Entonces, retomamos, empieza a partir del siglo XXI, todavía no existe doctrinariamente una precisión en su definición, en su alcance, en su tendencia ideológica, y es algo que nace básicamente de los tribunales constitucionales italianos, españoles, y en América, pues de tribunales en Argentina, Colombia, Brasil y México. ¿Qué es lo particular que nosotros podemos advertir del neoconstitucionalismo? Hay algunas características que las podemos traer de las lecturas de los tratadistas que hasta el día de hoy, imagínense, estamos hablando de 22 años, que fue a principios de este siglo, que se ha tenido un abordaje de esta temática. Hay algunos que lo plantean como un proceso histórico, así lo consideran. ¿Por qué un proceso histórico? Pues sí, porque al final es eso, es algo que ha ido evolucionando a partir del nacimiento de las Naciones Unidas, de la promulgación de una serie de documentos que hemos reconocido como estados que formamos parte de las Naciones Unidas, que es la convencionalidad en materia de derechos humanos. Ustedes van a oír de manera recurrente cuando abordan el derecho constitucional el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad.
¿Alguien de los que están hoy en esta clase me puede decir qué entiende por control de convencionalidad y bloque de constitucionalidad? ¿O alguien lo ha oído? ¿Es alguna definición o algún término que les sea comprensible? ¿Está conectado Steven Alejandro Ramírez Reyes? Sí, licenciada. A ver, Steven, ¿has oído algo del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad? ¿Puedes hablarme de uno o de otro? Y si no has escuchado de él, tampoco hay ningún problema. Bueno, del primero creo que el que mencionaba del control de constitucionalidad, ¿Sí? me parece que, bueno, en algunos textos he leído que habla sobre establecer un sistema mixto para tenerlo un poco más concentrado. Eso es más o menos lo que me recuerdo o podría aportar. Ok, bueno, interesante. ¿Alguien más? Johnny Nehemías Pérez Cuyuch. ¿Estás conectado para ver? ¿Sí? Sí, estás, ¿verdad, Johnny? Dime, ¿has oído algo tú del control de convencionalidad o del bloque de constitucionalidad? La verdad, les soy sincero, licenciada, no. Oh, no, y es que no hay ningún problema. Por eso es tan particular, porque el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad son parte de los que están muy ligados al neoconstitucionalismo. Y de verdad, hay abogados que hoy por hoy no manejan esta terminología, porque es algo muy nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los estados nos adherimos a todos estos organismos internacionales que lo que buscan es el resguardo y el cumplimiento de garantías de derechos para las personas, para los individuos, para los ciudadanos, pues también nos hacemos parte y suscribimos con ratificaciones a nivel de Estado ciertos documentos. Lo que buscan es eso, es proteger y garantizar los derechos que nosotros asumimos en ese concierto de Estado. Tenemos la Convención sobre los Derechos Humanos, los pactos a nivel regional, y esto no es más que la obligatoriedad que tienen los órganos jurisdiccionales de verificar que dentro del derecho interno, dentro de la aplicación de la normativa interna y del derecho, Doris se está pidiendo la palabra, ya te la doy, verifiquen que se le dé cumplimiento a todas estas garantías y a todos estos derechos que el Estado reconoce como parte de su obligación. Dime, Doris, puedes hablar. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Bueno. Entonces, ¿el control de convencionalidad tiene que ver con los fallos que realizan los tribunales internacionales? Por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, es parte de la obligatoriedad, no solo de verificar que la normativa nacional esté en concordancia con con toda la convencionalidad que Guatemala hace parte también dentro de su legislación, y no debería de existir una incongruencia dentro de esta normativa que nosotros reconocemos de cumplimiento del país en los fallos que emiten los órganos jurisdiccionales en Guatemala. Eso también lo vamos a ir abordando. Es por eso que les decía, el tema del no constitucionalismo es muy particular. Yo no los quiero ir confundiendo con eso, porque es algo que todavía no tiene definición doctrinal, que no hay de hecho tampoco o planteamientos contestes. Y los positivistas a ultranza tienen debates encontronados y bastante fuertes con los neoconstitucionalistas, que también tienen muy en boga otra corriente que se llama la jurisprudencia dinámica, y es como ellos plantean que el derecho puede ir evolucionando, el derecho, ojo, no la interpretación, sino el derecho a través de los fallos de los órganos jurisdiccionales. Dime, Jamie, te escuchamos. Buenas noches, licenciada. Entonces, ¿se podría decir que son normas de aceptación general? ¿Cuáles?
el bloque de convencionalidad, lo que nos explicó, licenciada. No necesariamente, no es que sean normas de aplicación general, pero vamos a ver, si Guatemala acepta un convenio internacional que se firma, vamos a ver, plantémonos la Convención de Belén do Pará, que es la convención para prevenir, sancionar, no estoy mal, no recuerdo muy bien, la violencia en contra de la mujer. Dentro de ese texto hay una serie de derechos que se reconocen como compromisos de Estado y hay una serie de acciones positivas que los estados se comprometen a implementar en sus respectivos países con la finalidad de prevenir la violencia en contra de la mujer. Si Guatemala suscribe esa convención y todo lo que ello implica, porque generalmente cuando se suscribe una convención de este tipo, también se generan mecanismos para la verificación de su cumplimiento. Y con esa verificación de cumplimiento, el Estado se compromete a que los organismos que se encargan de la verificación de ese cumplimiento puedan llegar a ese Estado y ver cuáles han sido las acciones que se han realizado para poder implementarlo. Por supuesto que todo eso forma parte de una obligación como Estado. ¿Qué se derivó en Guatemala, por ejemplo, a partir de la ratificación y la entrada en vigencia en Guatemala de la Convención de Belén do Pará? Por ejemplo, de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la ley contra el femicidio, a nivel del organismo judicial, de la creación de órganos jurisdiccionales específicos para el tema de femicidio, para el tema de la violencia en contra de la mujer. ¿Qué se generó eso a nivel del Ejecutivo también, por ejemplo? La creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer, que también es un mecanismo, así se le llama en la convencionalidad, para verificar la implementación de todos estos compromisos de Estado. Obviamente, si tú llevas un caso judicial, necesariamente, por haber reconocido el Estado de Guatemala, estas convenciones, y haberlas implementado a través de la legislación interna, tú le puedes pedir al órgano jurisdiccional que haga reconocimiento de esos derechos que se han conocido en la convencionalidad. Sí, vamos entendiendo esa dinámica, ¿verdad? Es básicamente el mecanismo de cómo funciona el control de convencionalidad. Y es bien particular, porque ¿qué es lo que ocurre si el Estado no da respuesta a estos instrumentos que han sido ratificados y que ya forman parte de estos compromisos de Estado? Que yo puedo demandar al Estado en las cortes que verifican la implementación y el cumplimiento de este tipo de compromisos. Vamos a ir caminando con el constitucionalismo para ir desarrollando también estas dudas que tú tienes. Bueno, en principio, como les decía, se le considera como un proceso histórico, pero vamos a ver, es un proceso histórico a partir básicamente de los planteamientos que se hacen en las resoluciones de los jueces de rango constitucional. Hay algunos otros que lo ven como una teoría o como una concepción acerca de una realidad jurídica específica en un estado específico. Hay otros que lo ven como una postura doctrinaria institucional. Hay otros que lo ven como una ideología acerca de la función de los jueces y específicamente a qué los jueces están llamados a realizar una democracia institucional. Yo incluso les dije la clase anterior, es un poco complejo, porque tengo ciertas limitaciones por mi función profesional, de poder desarrollar mucho el tema desde la perspectiva judicial. Yo por eso quiero abordar bastante la perspectiva doctrinaria, de cómo se ve doctrinariamente, porque hay algunos puntos en los que, pues en definitiva, yo no estoy. Porque considero que en una democracia en donde la definición del texto constitucional es el organismo legislativo legisla, el organismo ejecutivo ejecuta las políticas para la implementación del bien común o alcanzar el bien común a través del desarrollo de la función del Estado. Y el organismo judicial es el lado de juzgar las controversias que surgen y la aplicación de la ley en una controversia jurídica.
Para mí ese es el esquema que tiene un Estado. Cuando nosotros elevamos esto y decimos, no, pero es que un juez puede, por ejemplo, en la aplicación de estas corrientes neoconstitucionalistas, de pronto llamarle la atención al organismo legislativo sobre su proceder legislativo, para mí ese es un juez que legisla. ¿Puede un juez en una sentencia decirle al Ejecutivo cómo manejar y disponer una política pública? Desde mi particular punto de vista, la función de un juez es conocer el derecho, es interpretar el derecho y volverlo un texto que sea asequible, entendible y comprensible para las partes que están en controversia, y ir con su conocimiento jurídico cuál es la solución que se ajusta al derecho. Pero meterme a interpretar más allá algo es muy complejo. Que básicamente eso es lo que plantea el neoconstitucionalismo. Que el juez tiene que ir más allá del texto para interpretar qué quiso decir el texto. Y esto es bien complejo. De hecho, dentro del neoconstitucionalismo hay recovecos ahí muy particulares de interpretar incluso lo que el legislador no dijo. No sé si me explico ahí, porque esta es una parte, no saben cuánto he repasado cómo poder explicarlo, porque es una parte bien compleja. Si ya es complejo entender qué dijo el legislador, o sea, incluso desarrollar doctrinariamente, imagínense judicialmente, ¿qué hizo decir el legislador con lo que no dijo? ¿Me explico ahí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algo que un legislador no haya dicho? Edilberto. Buenas noches, licenciada. Lo que yo, mira, pues, en principio, quiero enfatizar en lo que usted nos está diciendo, que el neoconstitucionalismo se construye en base a decretos, en base a lo que los jueces determinan en los juzgados, y se construye en base a tratados internacionales a los cuales Guatemala se suscribe. No sé si estoy mal, o usted me corrige. Vamos bien. Ajá. Entonces, dicho eso, se puede decir que, supongamos de que una norma dice algo, pero el juez le entiende de otra forma. Y en base a esa forma, como el juez lo entiende, puede dar una sanción favorable o no a un caso determinado. Una sentencia, exactamente. Tú acabas de decir algo que en términos bien simples es el meollo del asunto. Porque el problema es, en el neoconstitucionalismo, es que si nosotros dejamos al libre arbitrio, o bajo el libre raciocinio de un juez, de una interpretación libre, no hay una definición en realidad. ¿Qué es lo que te plantea el neoconstitucionalismo? Es que el juez tiene que ser un intérprete extensivo de lo que dice la norma. Y lo que le plantea al juez es, sálgase de esos parámetros positivistas rígidos de la ley y vaya a la intención que tiene el legislador, y entonces descentrar esa intención que tiene el legislador para darle un espíritu más extenso. Y es tan complejo que te lleva entonces a, bueno, discutamos que no es el texto constitucional para usted desarrollarlo, para entender qué fue lo que no dijo el constitucionalista. Para mí esa es la parte más, y no se sientan, porque alguien me puso ahí, ya me perdí. Es que de hecho la doctrina, desde mi punto de vista, también todavía está perdida en esto, porque no logramos tener una definición. Yo ahorita le voy a transmitir algo que yo escuché en mi primer año. El licenciado que me dio el primer año dijo,
que para tomar una decisión, nosotros teníamos que dar a cada quien lo que corresponde. Digamos, ser justo e imparcial, no ser estrictamente rígido. Algo así. La idea era que teníamos que buscar la manera de... Hablaba de una vez que muchos jueces contaban sus experiencias. Decían que buscando una solución, dar una interpretación justa a la ley, de pronto no había nada. No había nada absoluto en la ley y de pronto lo había todo. Que había lo que necesitaban para poder dar una interpretación correcta a la ley y sancionar debidamente. Y que esa parte era lo que se necesitaba para, digamos, buscar de manera histórica esa ley, en qué año se hizo y bajo qué términos se hizo, porque a veces se hace en un momento histórico precisamente por el momento que se está viviendo, pero ya en retroceso, ya buscando en el futuro, ya esa ley a veces resulta que es obsoleta y que o que tiene o que la gente lo interpreta o que el juez lo puede llegar a interpretar de otra manera. Mira, hay cosas bien complejas. Las leyes no caminan al mismo nivel de lo que camina la sociedad. Y esto es una parte difícil, porque tampoco la producción legislativa puede ir a ese ritmo. Y ustedes son un reflejo de todo esto. La generación de ustedes es una generación muy particular que nació con la tecnología, que nació con otro tipo de mecanismos de comunicación, que no habían en el siglo pasado, estamos hablando de 22 años apenas. Y de lo que va de este siglo, el crecimiento ha sido exponencial en desarrollo de unas circunstancias. La legislación no ha caminado al mismo nivel, por ejemplo, hablemos de los crímenes cibernéticos, las estafas que se dan a nivel de las negociaciones en Internet, por ejemplo, cómo legislar en la pornografía infantil, cuando el acceso a redes, quién se conecta a qué portal, cómo se conecta a qué portal. Todos esos son cuestiones que son particulares de qué ocurre. Eso no está legislado, tienes que llevarlo para que se vuelva una norma y tú tengas la comprensión de cuál es la configuración de los hechos y sumirlos en esa definición jurídica y darles una sanción en base a lo que dice la ley. Pero aquí estamos a otro nivel. Aquí estamos a un nivel no de norma ordinaria, estamos a un nivel de interpretación de texto constitucional. Yo, para que no se me asusten, esto no va a ser muy examen, yo no les voy a poner a ustedes a que veamos en un examen el desarrollo del neoconstitucionalismo, porque es muy complejo darles algo que todavía no tiene una definición. En Guatemala, de hecho, tampoco es definida como tal. Todo lo que nosotros vamos a encontrar en la doctrina son de desarrolladores de pensamiento europeo. El máximo exponente de las teorías del neoconstitucional es Luigi Ferrari, que me imagino que no fue, pues la verdad que él no ha estudiado mucho. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Hacer un desarrollo doctrinario, a verlo ya en el ejercicio judicial y hacer ese planteamiento entre, bueno, no nos vayamos tanto al texto, sino vayámonos al espíritu, a la intencionalidad, a qué estaba pensando el constituyente, porque eso es mucho más complejo. Vamos a tratar de irlo exponiendo a digamos, fenómenos que la doctrina hasta el día de hoy tan reciente ha logrado plantear con el neoconstitucionalismo. En estos tres fenómenos, hay tres momentos, digamos, en los que se ha hecho el análisis del neoconstitucionalismo, y uno de ellos está en los textos propiamente constitucionales. Hay uno que habla del desarrollo jurisprudencial, que eso lo hemos plasmado en las sentencias, y hay otro en el que nos vamos a trasladar específicamente a los textos de los doctrinarios, que es lo que han dicho los que han escrito este espacio de tiempo del neoconstitucionalismo. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Cuál es el primer fenómeno en donde advertimos el neoconstitucionalismo? Pues es en los textos constitucionales, que son los que nos permiten ya pues, ir desarrollando el texto constitucional dentro de un determinado sistema jurídico. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero,
ya no hay constituciones tan rígidas que solo nos den la división de los entes y de los órganos de un Estado, sino que vemos constituciones como la nuestra, que ya tienen un desarrollo de derechos sociales. Ese es el primer elemento, ¿verdad? En donde llamamos más al juez a ver la intencionalidad de estos derechos que estamos reconociendo en un texto constitucional. Aparte, vemos esta garantía jurisdiccional de la supremacía del texto constitucional. Los jueces están llamados primordialmente a resguardar las garantías que hay en la Constitución. O sea, resguardamos el texto de la norma ordinaria, que es lo que regula la norma ordinaria, pero en función de garantías que están plasmadas en el texto constitucional. El debido proceso, el acceso a la información, el acceso, el tener derecho a una legítima defensa, el conocimiento previo de una acción. Esos son principios que están plasmados en los textos constitucionales. La fuerza vinculante que vemos de la Constitución como un conjunto ya no de normas programáticas, ¿verdad? Que nos dicen cómo se divide el Estado, sino de normas preceptivas, que nos dice, Estado, usted así se organiza, pero además se organiza en función del respeto de este catálogo de derechos que le tiene que reconocer al ciudadano en este determinado Estado. Además, tenemos una sobreinterpretación constitucional, porque lo que buscamos es irnos a lo que está en el texto, o sea, a desentrañar el espíritu que tiene el texto, tratar de deducir de lo que dice ese texto constitucional en función de los derechos de los ciudadanos. Y lo que vemos, pues obviamente es una aplicación directa de las normas constitucionales dentro de estos derechos de los ciudadanos. Edilberto, ¿tienes una pregunta? Dime. Edilberto. Me parece que solo levantó la mano. Yo, porque les estoy viendo a los pocos, logro ver por acá caritas de azul. No se asusten, hay maestrías para discutir del neoconstitucionalismo, por eso a mí me sorprende mucho que lo tengamos en la etapa, de hecho que la tenemos en el programa. Yo sé que la vamos a ir desarrollando tal vez de una mejor manera cuando abordemos el tema de la interpretación del texto constitucional. Yo considero que debería de ser ahí en donde podamos darle un mejor abordaje, porque desde mi punto de vista es una dentro de las teorías que se están manejando con los doctrinarios de las formas de interpretación del texto constitucional. Hay un término que se utiliza en el debate jurídico europeo, no los voy a poner a leer eso porque ese es otro nivel, de un doctrinario que se llama Boaventura de Sousa. Él es un sociólogo que también escribe mucho sobre la influencia de la sociología, de la política y del derecho. Y él escribió un libro que se llama Sociología Crítica del Derecho. Y habla de lo que se denomina en el debate la judicialización de la política o la politización de la justicia. Y no es más que esto que vemos acá en esta presentación, en el numeral 7, que es la influencia de la Constitución en el debate político. Porque ¿qué es lo que nos plantea el neoconstitucionalismo, además? Es que el texto constitucional tiene tan alto espectro, parte también del debate político. ¿Por qué inmiscuimos al texto constitucional en este debate político? Porque no hay esfera en donde el texto constitucional no pueda intervenir. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los tratadistas? Aquí los juicios o son legales o son constitucionales. Entonces, todo puede llegar a debate del juez constitucional. Yo insisto, les estoy trasladando lo que señalan los doctrinarios, no necesariamente la forma en cómo yo la planteo, porque considero que todavía para esta época no hay un desarrollo doctrinario que nos pueda dar como una mejor guía de cómo se puede abordar esto a nivel del continente americano. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos del desarrollo de los tratadistas europeos.
Dentro de estos fenómenos que abordan el neoconstitucionalismo, aparte de los textos constitucionales, vemos también, que era lo que les hablaba hace unos minutos, las prácticas jurisprudenciales. Entonces, ¿qué es lo que plantean estos doctrinarios del neoconstitucionalismo en cuanto a la práctica judicial? Ellos lo que dicen, los jueces constitucionales tienen que aprender o han aprendido, pero decir que han aprendido es demasiado malo. Yo creo que están en el proceso de aprender que esta función se tiene que hacer bajo parámetros interpretativos nuevos. Y ahora vamos a explicar a qué se refieren ellos con estos parámetros nuevos e innovadores sobre el razonamiento judicial al momento de tener que decidir una controversia del texto constitucional. Pues lo que ellos señalan es que en estas nuevas circunstancias tienen que haber interpretativos de los jueces. Ven cómo regresamos a que lo que estamos viendo básicamente no es un texto, sino que es un mecanismo de interpretación judicial. Entonces lo que nos dicen es, el juez constitucional tiene que advertir más la ponderación de los derechos. Si hay derechos en controversia, tiene que ponderar cuál es el que va a aplicar. El principio de la proporcionalidad en las normas, la razonabilidad de las normas, la maxificación de los efectos normativos en los derechos fundamentales y el principio pro persona. Me sigue pareciendo que Emerson levanta la mano. No sé si tú puedes hacer tu pregunta, Emerson. Sí, licenciada, en la diapositiva anterior, no sé si la puede regresar, dice, ¿sí? Dice la constitucionalización. Pues mi duda es si no quiso decir neoconstitucionalización. Dice condiciones que permiten hablar de la constitucionalización. Antes del 1, dice condiciones que permiten hablar de la constitucionalización. No sé si ahí es neoconstitucionalización. Que permite hablar de la constitucionalización, constitucionalización de un sistema jurídico. Sí, eso es lo que te plantean, es que haya una modificación de los textos constitucionales para que se vea plasmado ahí un sistema jurídico. ¿Cuál es tu planteamiento en cuanto a esto? Es que yo pensé que todos estos 7 puntos eran digamos, lo que caracterizaba el neoconstitucionalismo en las constituciones actuales, digamos. No nos perdamos con algo. Cuando empecé la clase yo les dije, lo interesante del neoconstitucionalismo es que si yo les pregunto, díganme qué constitución es de corte neoconstitucionalista. No se puede definir. No es un concepto muy nuevo, dijo usted. Solo social liberales. Muy liberales. Tú vas a encontrar las liberales de corte liberal o clásico y las sociales. Pero, ¿por qué no una constitución con corte neoconstitucionalista? Porque en realidad no es que esté plasmado en el texto constitucional. Porque lo que plantea el neoconstitucionalismo va más dirigido a la interpretación y aplicación del texto constitucional, pero desde la perspectiva del juez que aplica el texto constitucional. Es más una corriente de interpretación constitucional. Por eso es tan complejo, ¿verdad? Porque su desarrollo es muy nuevo. Pero yo decirte, mira, sí, hay la Constitución de Nueva Zelanda, tiene un corte neoconstitucionalista. Yo no veo, no vislumbro una Asamblea Nacional Constituyente que someta al arbitrio de un juez cualquier cosa sin tenerle las reglas del juego definidas. Y eso es lo que en realidad te plantea el neoconstitucionalismo. Es que el juez se vuelva, y hay una parte del texto, yo no advertí que alguien lo escribió así cuando me hizo la transcripción, que pone este texto es desacertado. Porque se les llaman los jueces, hay un término en la doctrina, que es el juez positivo, es el juez que innova, es el juez que incluso legisla en sus sentencias. Entonces es una parte muy compleja, muy, muy compleja, porque si tú te vas a la teoría de la división de poderes del check and balance, el juez está llamado a interpretar el texto y aplicarlo en una sentencia, porque la sentencia tiene una estructura lógica.
donde tú vas advirtiendo cuál es la reclamación, cuál es la norma que invocan las partes que está en controversia, tú haces una abstracción del problema, que es tu plataforma fáctica del problema, es el hecho que te están planteando. Luego ves tu plataforma jurídica, que sobre este hecho yo considero que este es el derecho que me asiste a mí. La otra parte te dice, yo creo que este es el derecho que me asiste. Incluso puede ser el mismo, pero con un análisis o interpretación distinta del mismo texto. Y el juez está llamado en evaluar el hecho, la plataforma legal, y arribar a una conclusión jurídica. Pero lo que plantea el neoconstitucionalismo es que el juez tiene que ir más allá del texto para desentrañar el espíritu de lo que se quiso decir en el texto. ¿Me explico por qué es tan complejo? Sí, no quedarse, digamos, en la burbuja de lo que dice precisamente las líneas del texto, sino tomar todo el sistema jurídico, toda la, digamos, toda la dinámica de la sociedad para poder plantear su sentencia y que se vuelva un precepto. Yo te quisiera hacer una pregunta a ti, pero es más que todo una pregunta para todos. ¿Y ustedes consideran que esa debe ser la función de un juez? Definitivamente tiene que dar a cada quien lo que se merece, dijo un compañero por ahí, y para eso tiene que ser extensivo, no quedarse encerrado en su espacio. ¿Cuál es el espacio del juez? ¿A qué espacio te refieres, Emerson? A que probablemente haya jueces que son demasiado cerrados, y si dice el texto debió prestar ayuda, por ejemplo. Es cierto, debió prestar ayuda, pero hay que evaluar las circunstancias. Podía prestar ayuda, estaba en condiciones de hacerlo, estaba despierto, por ejemplo, se dio cuenta. Hablemos, por ejemplo, de algún accidente, se dio cuenta del accidente. Solo te quiero hacer una reflexión en lo que tú estás planteando antes de que sigas. Tú estás siguiéndote a un elemento del análisis judicial que se llama la plataforma fáctica. Tú estás siguiendo a que el juez tiene que entender mejor el hecho que le estás llevando a discusión. El neoconstitucionalismo no se mete en el hecho, se mete en el derecho. Por favor. Pues, ¿qué es lo que es muy complejo explicarlo? Pero ¿qué es lo que hace el juez y el planteamiento del neoconstitucionalismo con el juez? No es sobre, señor juez, usted salga de su burbuja y analice esto que tú estás planteando, ¿verdad, Emerson? Sobre la plataforma fáctica, que es un fact, es un hecho. No es el hecho, es el derecho. Entonces usted como juez vaya más allá de lo que dice el texto. Ahí es donde viene lo complejo, ¿verdad? Porque Gómez Carrillo decía, el juez tiene que juzgar con una mampara que le tape la visión y solo le permita tener la percepción del texto, porque si no tiene vicio, porque no deja de ser un ente social. Entonces, ¿qué tanto influye en ese desentrañar el espíritu de una norma lo que un juez tiene como una percepción personal? Que los positivistas, vamos a ver la corriente, yo creo que es un poco más fácil de explicar el neoconstitucionalismo, y nos vamos a otro lado de la esquina en el cuadrilátero, que es el de los positivistas. Los positivistas dicen el juez tiene que aplicar el derecho, es la norma, lo que está en esa composición jurídica, no irse más allá, porque entonces están saliendo de la función que les toca, que es la aplicación del texto. ¿Sí? Pero solo te quería hacer esa observación, porque lo que tú estás planteando es que el juez tiene que salir de una burbuja para interpretar más allá, pero tu ejemplo está más dirigido a la plataforma fáctica, y eso es comprensible. ¿Y qué pasa cuando lo que te plantean es vaya más allá del texto? Ese es el debate, ¿sí? Y está perfecto que tú te lo cuestiones, porque hoy por hoy, eso es lo que nos cuestionamos los que ejercemos en esto. Es cómo aplicamos el neoconstitucionalismo. No, y el debate en realidad no es la aplicación o no, porque esto se queda en una doctrina. De esto no está legislado. En Guatemala la legislación te dice, los jueces juzgan.
los diputados legislan y el Ejecutivo cumple con su función jurisdiccional. Y el juez constitucional está llamado a interpretar el texto constitucional, aplicar el principio de legalidad, y es que en Guatemala todos estamos sujetos al imperio de la ley. Y habrá muchas normas que de pronto no nos parezcan, pero vivimos en una democracia. Y en la democracia tenemos que sujetarnos a las normas, aunque estas no nos gusten. Y si no nos gustan, pues entonces participemos en un proceso político y hagamos cambios en las estructuras normativas. Pero no podemos estar en un estado de salvajismo en donde a mí si no me gusta la norma, no lo cumplo y hago lo que yo quiera. Pero el principio es ese, es que estás llamado a cumplir con la norma y el juez, al momento de que hay una controversia, dirimirla en base a lo que dice la ley. ¿Sí? Te logro trasladar qué es el planteamiento del neoconstitucionalismo. No está en un texto constitucional, ese es el ideal, pero hoy por hoy yo no lo logro ver. Tal vez en la legislación guatemalteca yo lo que te podría decir como más cercano es que en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad se dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. O sea, cualquier cosa puede ser de requerir el resguardo del Tribunal Constitucional porque puede haber una violación, pero igual esa interpretación tiene que ser dentro del marco del derecho positivo. Es muy interesante porque es algo muy nuevo y los mismos doctrinarios lo plantean, ahí lo tienen ustedes en el texto que les envié. Esto es algo que surge a partir de las sentencias que han emitido estos tribunales constitucionales en Europa, ¿no? Es un movimiento básicamente que nace desde la judicatura. ¿Y qué es lo que ellos promulgan? Vamos a ver en el tema de la práctica jurisprudencial. Esto, que el juez tiene que empezar a ponderar estos derechos en base a la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales y el principio pro persona. Eso desde la perspectiva del desarrollo de los jueces en las prácticas jurisprudenciales. Pero hay un tercer fenómeno que les diría yo, es como que su punto más fuerte, los dos anteriores serían los talones de Aquiles, pero el punto más fuerte que tendrían los del movimiento constitucionalista, no sé por qué, cómo no se mueve, es en los desarrollos teóricos. Porque en realidad el neoconstitucionalismo para el día de hoy se ha quedado básicamente en eso, porque es muy nuevo, que es en los desarrollos teóricos que han tenido los estudiosos de estas sentencias y de estos movimientos de los jueces constitucionales, que han hecho una interpretación extensiva. Nosotros vemos, por ejemplo, en los tribunales constitucionales de Colombia, el Cono Sur ha sido particular en eso, en emitir un tipo de sentencias que se llaman sentencias estructuradas. Y es decir, hemos visto de manera reiterada acciones constitucionales por resguardo de estas y estas garantías. Entonces consideramos que vamos a hacer una sentencia más grande, una sentencia integral, fíjense qué complejo, que no solo le dé respuesta a este tema específico que nos están planteando ahorita en este proceso y en este juicio particular, sino como esto ya ha sido reiterado, que trate de abordar este problema a nivel general y hagamos propuestas al Estado. Yo insisto, eso me parece siendo algo muy delicado, muy complejo. Yo personalmente considero que un juez no está llamado a legislar, no está llamado a ejecutar, no es esa su función. Hay una división de poderes y su función es interpretar el derecho, interpretar la norma, verificar el control de la convencionalidad que los estados en donde se encuentra ejerciendo su función jurisdiccional hayan reconocido como tales y velar por el cumplimiento de esas garantías. Pero excederse en esa función, yo todavía no termino de encajar con esa idea. Entonces, ¿qué es lo que vemos en los desarrollos teóricos? Son básicamente tres fenómenos. El primer fenómeno, que lo vemos en tratar de hacer un desarrollo en los textos constitucionales. Hoy por hoy, yo no he visto un texto constitucional
que tenga plasmados estos principios o estas aspiraciones del neoconstitucionalismo y de su hermanita, yo diría que sí es hermanita, no sé si son del mismo papá y la misma mamá, pero algún parentesco tienen, con la jurisprudencia dinámica, que es esa tendencia que le dice al juez, pues en sus sentencias, en la jurisprudencia que usted siente sea más dinámico, pero sí hay una relación muy particular en estas dos, en el neoconstitucionalismo y en la jurisprudencia dinámica. En el desarrollo, primero están estos textos constitucionales, luego en el desarrollo de las resoluciones judiciales, en los textos de las sentencias judiciales, y el tercero, que es el desarrollo teórico. Ahí van a ver ustedes más profusa la actividad del neoconstitucionalismo, porque es donde existe, ¿verdad? En el debate que tienen los doctrinarios de este estudio, de estas sentencias de los tribunales europeos, en donde pues han tenido estas posturas estos jueces, ¿verdad? De ir desarrollándose en las sentencias y planteando estas cuestiones, ¿verdad? Y yéndose ya más a legislar incluso en sus propias resoluciones. ¿Qué es lo que plantean los teóricos? Pues un carácter operativo de los derechos constitucionales que se reconoce también en los tratados internacionales, en la utilización del principio para escoger las normas que ellos consideran que tienen una mayor tutela y protección a los derechos de las personas. Hay un análisis más intensivo de la razonabilidad por parte de los jueces y hay una máxima protección del derecho a la privacidad y a la autonomía personal. Eso lo propugnan como parte de la función judicial. Hay una máxima tutela del derecho a la igualdad, que se transforma en un derecho a la no discriminación. Hay una, de verdad, una innovación muy particular y es porque creo yo que los últimos años o los primeros años de este siglo han sido de mucha convulsión y mucho movimiento social, que hay ciertas circunstancias que no forman parte de la legislación ordinaria y no digamos de la legislación constitucional. Este, por ejemplo, no va a ser un tema que vamos a abordar ahorita en clase, pero se los dejo para que ustedes se sienten a investigarlo. ¿En qué legislación constitucional, por ejemplo, se plantea el tema del matrimonio de personas del mismo sexo? Y eso es uno de los debates que existen hoy por hoy en los doctrinarios del neoconstitucionalismo, de cómo tendría que resolver eso el juez. Si tenemos por un lado la normativa civil en cuanto a cómo se cumple la institución del matrimonio, la celebración de la institución del matrimonio, y cómo en la ponderación de derechos voy a discutir yo, por ejemplo, el derecho de igualdad. Si tienen igualdad las parejas heterosexuales, ¿bajo qué condiciones quedan las parejas homosexuales? Esto es lo que trae a debate el neoconstitucionalismo. ¿Cómo queda un juez llamado a la discusión del texto del Código Civil que dice que la celebración del matrimonio se da en un hombre y una mujer, cuando sacamos a debate los principios de igualdad de derechos y los que quieren celebrar una unión son dos personas del mismo sexo? Eso es bien complejo. ¿Puede un juez en una resolución entrar a discutir algo en ponderación de estos principios de igualdad cuando hay un texto jurídico que le dice quiénes pueden celebrar el matrimonio? Ese es el debate que se ha llevado a través de los doctrinarios en el neoconstitucionalismo, como para ir aterrizando un poquito en por qué es que esto todavía es tan novedoso y por qué todavía en los textos constitucionales de los distintos países no lo vemos plasmado. Hay un surgimiento de los denominados derechos sexuales, que son parte de lo que más se discuten en la ponderación que tienen que hacer los jueces en la aplicación, y la efectivización de los derechos sociales. Es decir, el juez está llamado a hacer que estos derechos sean efectivos a través de la ponderación. Yo insisto, es un tema complejo de explicar, porque creo que ustedes debiesen de tener un bagaje de conocimiento jurídico un poquito más extenso, no solo de la norma constitucional, sino para poder hablar incluso de ejemplos
de otras ramas del derecho en general. Lo traigo pues a discusión porque es parte del programa, porque creo que pueden ir leyendo un poquito más de esto. Lo vamos a abordar, tal vez no en mucho detalle, porque creo que es confundirlos, pero lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos de la interpretación del texto constitucional. Es muy complejo porque es algo que no está definido en doctrina, porque es algo que no está definido en ley y que tampoco está definido en los textos constitucionales. Pero de eso se trata, básicamente, del desarrollo que ha tenido con los doctrinarios a partir de las sentencias de los jueces, y es básicamente, desde mi punto de vista, es una corriente doctrinaria que lo que busca es llamar al juez constitucional a tener una interpretación extensiva, desentrañando más allá del texto el sentido que tiene el texto. Y en algún momento de esta clase yo les decía, elevan el nivel de complejidad, es decir, no solo tiene que desentrañar lo que dice el texto, sino a desentrañar lo que no dijo. Y eso ya le da otro nivel de complejidad a la obligatoriedad de un juez. Como ya nos estamos acercando a la hora del término de la clase, les quisiera dar los parámetros para el examen del lunes, por la metodología que plantea la facultad. Yo les voy a mandar a través de esta plataforma el examen. Voy a tratar que sea, si bien no se pudiera en todo, si se puede en todo, de textos de selección, porque es más práctico por la plataforma que se utiliza en la universidad. Vamos a elevarle la complejidad ya en la segunda unidad con el trabajo, porque ahí sí necesito, y les quiero insistir, no me interesa que ustedes hagan una gran compilación doctrinaria, ni que expresen grandes doctrinas en sus trabajos. Lo que necesito es que se expresen ustedes. Y una de las unidades las vamos a trabajar en un documento que ustedes puedan desarrollarlo, en un trabajo que vamos a dar las pautas del desarrollo del trabajo. Para las otras unidades sí trasladarlas a través de una prueba también que las vamos a mandar en esta plataforma. Yo no sé si tienen alguna duda de las unidades. Yo sé que va a ser más práctico porque pues, no tienen ahí la inmediación de uno verificando la elaboración del examen, y ustedes podrán consultar sus notas. Pero si tienen alguna duda de estas dos unidades, podemos hacerlas ahora. No sé si alguien tiene alguna. Buenas noches. Fíjese que mi duda no es sobre exactamente las dos unidades, es básicamente qué plataforma se van a utilizar. ¿Qué plataforma se va a utilizar para hacer el examen? Yo ya mandé el enlace y nos vamos a conectar en esta misma... Pero en este mismo enlace. va a ser Classroom. Sí, en Classroom. Entonces aquí se genera un documento digital que ustedes van a tener y ahí lo llenan y lo envían en la misma plataforma. Creo que ya se han examinado con este mecanismo, ¿verdad? Sí. Tenemos la resolución en PDF en el grupo donde dice en qué plataforma será, y es en Classroom. Así es. Entonces así les va a llegar. Yo, de verdad, soy nueva en este mecanismo, así que lo termino de perfeccionar el fin de semana para cuando ustedes lo tengan, pero va a ser como ya se han examinado en esta misma plataforma de Classroom. No voy a incluir el neoconstitucionalismo para paz y tranquilidad emocional de todos, porque lo estamos desarrollando hasta ahora, por eso tampoco quise empezar con la tercera unidad. Miren, yo, igual que ustedes, he sido estudiante, estudio de manera permanente y sé lo complejo y tedioso que es estar aprendiéndose definiciones, y yo creo que eso no es entender el derecho. Los voy a llenar de tanta información que al final en su vida práctica no es algo que sea práctico, pero es necesario que lo entiendan para poder abstraer las instituciones jurídicas. Entonces vamos a hacer un examen en donde sea asequible a ustedes en base a lo que puedan leer. No se pueden quejar de que no tienen acceso a la información, porque ustedes reciben en esos documentos que yo les envío resúmenes de 6 o 7 libros de cada uno de los textos de las unidades, y tienen también las presentaciones. No absolutamente fuera de estos documentos que ustedes han recibido. Ese es un trato, así que no se preocupen.
voy a conocer un poquito más de lo que ustedes han abstraído de las clases en el examen de la segunda unidad y en el trabajo que les voy a poner, para paz de todos. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Cuánto Pero tiempo no, durará el constitucionalismo no examen? viene. Perdón, no te escuché. ¿Cuánto tiempo durará el examen? ¿Alguien hizo una consulta? No se le escuchó. Yo, licenciada, perdone. Fíjese No sé, yo creo que eso dependerá de ti. ¿Sí? Pues con respecto al examen, es que yo me equivoqué un poquito ahí, porque usted dijo que en esta misma plataforma, y bueno, ya mandaron un PDF donde mandaron un código de Classroom. Entonces, donde yo no entendí fue que usted dijo en esta misma plataforma es Moodle. No, pero te digo en la plataforma de Classroom porque lo que le llega es un documento electrónico, ¿verdad? En donde está el desarrollo del texto. Es un texto, el examen. Oye, es en Classroom. Ok, gracias, licenciada. Sí, no hay problema con eso. No, es que vi otra persona que levantó la mano, pero bueno. Y yo, de verdad, no sé cómo trasladarles esto. Creo que cada estrés de clases los voy a repetir. Les ruego, por favor, lean. Yo quisiera que ustedes aprovecharan el tiempo de la hora y media para hacer preguntas, para aprovechar más el conocimiento. Para mí es complejo porque esto es básicamente un monólogo más en línea, de venir y repetir las cosas. Cuando para mí, y apunten el término y búsquenlo, el mejor método de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario es la mayéutica. Y la mayéutica es la discusión abierta. Yo vengo aquí a recitarles y repetirles lo que dicen doctrinarios, cuando creo que lo más importante es que ustedes consulten la experiencia que uno tiene como docente, como persona que ha ejercido el derecho, que ha litigado, que ejerce en otros ámbitos, que lamentablemente no se puede dar porque como no estamos leyendo, entonces solo venimos a escuchar algo para luego ir a revisar. Creo que lo más importante es que ustedes primero puedan empaparse los contenidos y ya en base a eso poder tener una discusión abierta. Desde mi punto de vista creo que es la forma donde nos nutrimos más, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente estos mecanismos nos lo hacen más complicado. Entonces esa va a ser la dinámica para el examen de lunes. Esto es porque así son las discusiones de la universidad, así que esperemos que nos vaya bien. En los exámenes esto es tan interesante que se miden tanto ustedes como también el docente, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo nivelamos el contenido de la cátedra con el resultado de este examen. Así que si no tienen más preguntas, les deseo muchos éxitos estudiando el fin de semana. No le Licenciada. ¿Fernando? Gracias, licenciada. Buenas noches, Liz. ¿Quién está hablando? Perdón, es que alguien está haciendo una consulta, ¿sí? Emerson. Licenciada, perdone, es que no le escuché cuánto dijo de tiempo máximo para que pudiéramos resolver el examen. Pues el tiempo de la clase no va a ser nada complicado, la verdad. Yo creo que mucho menos de lo que tenemos en la hora y media de la clase. Creo que el lunes solo tienen el examen de Derecho Constitucional, ¿verdad? Sí, licenciada, sí. En las 2 semanas de exámenes, ¿verdad, licenciada? Yo creo que empiezan el lunes y terminan el lunes siguiente, el lunes 29. No, el jueves siguiente. No. Lo que pasa es que los exámenes son un día sí, un día no, un día sí, un día no, licenciada. Ok, bueno. Pero no te preocupes, no creo que vaya a tardar mucho tiempo. No nos va a ocupar más del tiempo de la clase. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Se cuida. Muchas Feliz gracias. noche. Muy bien, constitucionalismo, tranquilo. Buenas noches. Buenas noches, Linda. Se cuida.